Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 280, una esposa excelente. Pero el hecho de que Isabella llevara un nieto en su vientre no hizo que el viejo conde cambiara de opinión. Octavio aún era joven y podía producir más herederos, y Camelia, la prometida de su hijo, ya había pasado la edad de casarse, por lo que no estaba en posición de abandonar a su hijo y romper el compromiso, incluso si él tenía un hijo ilegítimo. El deseo de ascenso social del barón Castiglione también influyó, así como los problemas financieros de la familia Contarini. En muchos sentidos, este matrimonio no era algo que pudiera deshacerse tan fácilmente. Nunca mientras yo viva. Pero, de hecho, el conde Contarini murió. Tan pronto como termine el funeral de mi padre, podremos casarnos. El conde Contarini había fallecido anoche, o quizás sería mejor decir esta madrugada. La causa de la muerte fue una enfermedad respiratoria, una dolencia crónica que reaparecía cada invierno en los últimos años. Octavio no era exactamente un hijo desobediente, pero en ese momento estaba cegado por el amor. Lo primero que hizo al confirmar la muerte de su padre fue enviar un carruaje al convento de San Angelo. Su madre, la condesa Contarini, había fallecido hacía unos años, y las palabras de su hermana, la condesa Bartolini, no tenían ningún efecto, por lo que no había nadie que pudiera detener las desviaciones de Octavio. Besó la frente de Isabella y se disculpó. Siento haberte hecho casar embarazada. Isabella sonrió radiantemente y respondió. No, Octavio. Solo me preocupaba que nuestro hijo no fuera bendecido por los dioses. No me importa en absoluto la boda. Isabella se mordió la lengua a punto de decir, qué suerte que tu padre muriera antes de que yo diera a luz. Si fuera el Octavio de ahora, podría aplaudir y estar de acuerdo con Isabella, pero si la relación se deteriorara más tarde, no se sabía cuándo resurgiría su piedad filial hacia su padre. Aguanta, aguanta. Todavía no. Al menos hasta que Octavio herede oficialmente el condado, se case con él y dé a luz a su hijo, debe ocultar sus verdaderas intenciones. Isabella, como si de repente se le ocurriera algo, dijo. Pero Octavio, realmente tenemos que casarnos en una gran ceremonia pública. Creo que sería mejor tener una gran boda cuando estés un poco más cómoda. Isabella negó con la cabeza como una esposa virtuosa caída del cielo. No. ¿Cómo vamos a tener una gran boda cuando apenas han pasado unos días desde la muerte de tu padre? En realidad temía que si Octavio se veía envuelto en chismes, como romper su compromiso con Camelia, el rey León III no le concedería la sucesión al título de conde de Contarini. Inventar varias razones para no permitir la sucesión de un título es el medio más fácil para que un rey discipline a sus súbditos. Y León III era de los que ejercían su poder de manera muy activa. Si Octavio no podía heredar el título, su apuesta de vida, incluso con un hijo en camino, se convertiría en nada. Incluso una boda secreta, solo con un sacerdote, me parece bien. Isabella, una vez más, le dedicó una dulce sonrisa. Sin necesidad de preparativos, simplemente hagamos nuestros votos a los dioses esta misma noche. ¿Estás segura de que estará bien? ¿A ti te gusta lo ostentoso? Uf. Isabella volvió a negar con la cabeza. Eso era cuando era inmadura. Octavio estaba tan feliz con la nueva faceta de Isabella que parecía que se le iba a salir la boca por las orejas. Él había aceptado todo y la había llevado a casa. Lujos, placeres, ostentación, todo eso era lo que Isabella amaba y lo que le sentaba muy bien. Estaba dispuesto a darle todo a Isabella, incluso si eso significaba arrancar los cimientos de la casa, y le había tomado la mano, pero el hecho de que Isabella se hubiera arrepentido y estuviera lista para ser una esposa y madre excelente, le parecía un regalo de los dioses. Buscaré un sacerdote de inmediato. Y si nos casamos esta noche no tenemos ajuar de boda, pero ¿qué te parece si usamos la tiara que te di antes como ajuar para una ceremonia secreta? Ante esas palabras, la expresión de Isabella se endureció. No sabía dónde estaba esa tiara. Isabella decidió inventar una excusa. Octavio, cuando me echaron de casa, me echaron sin nada, sniff. No pude traer nada. Ni siquiera la tiara que me diste. Ah. El rostro de Octavio se ensombreció.
Cariño, entonces, ¿por qué no vamos a la mansión de Mare, ya que estamos, y de paso buscamos la tiara? Aunque no sea ahora mismo, algún día tendremos que saludar a su eminencia el cardenal de Mare. Después de todo, es tu padre. Octavio sabía que Isabella había sido despojada de su castillo y expulsada de su casa, pero ahora que había regresado a San Carlo y tenía un nieto, pensó que, de alguna manera, la relación podría reanudarse. No era que codiciara el poder a través del cardenal de Mare. Él deseaba sinceramente que su esposa tuviera un padre y que su hijo tuviera un abuelo materno. Sin embargo, su esposa no pensaba así. Octavio. La voz de Isabella se volvió aguda por primera vez ese día. La atmósfera, que había sido agradable, se estropeó, y Octavio, sorprendido, miró a Isabella. ¿Por qué, cariño? No te perdonaré si haces algo inútil. Isabella había regresado a San Carlo para vengarse. Octavio era su herramienta. Que la herramienta le instara a dejar la venganza era algo completamente absurdo. Octavio se encogió ante la aguda mirada de Isabella. Isabella rápidamente volvió a su expresión amable y consoló a Octavio. La tiara que me diste es muy valiosa, pero está bien. No la necesito. Ahora te tengo a ti, lo más valioso del mundo. Isabella. El rostro de Octavio volvió a sonreír ampliamente. Isabella añadió con un brillo en los ojos. El ajuar de boda, hazlo nuevo y con calma más tarde. De todos modos, para las joyas grandes de muchos quilates, hay que esperar mucho tiempo para que aparezca una pieza adecuada. Joyas grandes de muchos quilates. Octavio sintió que algo andaba mal, pero decidió ignorarlo. A Isabella siempre le había gustado lo ostentoso. Con esto, era un ángel. Esperemos un poco más para notificar la ruptura del compromiso al barón Castiglione, ¿de acuerdo? Solo la cabeza de la familia podía notificar la ruptura del compromiso. Octavio no pudo romper su compromiso con Camelia mientras su padre, el conde Contarini, vivía. Solo hacía 8 horas que tenía la autoridad para notificar la ruptura del compromiso. Por si acaso, notifiquemos después de que la sucesión al condado esté asegurada. Isabella. ¿Estarás bien? Octavio le preguntó a su nueva esposa con cautela. Acostumbrado a la celosa Camelia, Octavio naturalmente pensó que su esposa no toleraría la existencia de su prometida ni por un segundo. Pero Isabella miró a Octavio con una expresión preocupada y dijo: «Claro. No sabemos qué tipo de obstáculos podría ponerte el barón Castiglione». Isabella miró a Octavio con ojos inocentes. «No puedo pedirle a mi esposo que corra riesgos solo por mi estado de ánimo». Isabella. El rostro de Octavio estaba realmente lleno de emoción. ¡Qué mujer tan hermosa y con tanta profundidad! Isabella debía amarlo apasionadamente. Por eso hacía tantos sacrificios por él. Aunque no lo parecieran, qué difícil debía ser contener los celos. Comparada con Camelia, era 10.000 veces mejor, además, su hijo crecía en su vientre. Debía ser el hombre más afortunado del mundo. Octavio tembló de alegría. Abrazada a Octavio, Isabella pensaba en otra cosa. Después de dar a luz a principios de verano, podría volver a la sociedad de San Carlo. No sabía cómo había cambiado el panorama del poder, pero dado que el príncipe Alfonso había regresado, pronto habría un cambio sísmico. Lamentaba no haber estado presente en el momento histórico, pero podía esperar un tiempo y luego integrarse lentamente. Quizás incluso había sido algo bueno. Habiendo vivido toda su vida en ese ambiente y habiendo sufrido 2 traiciones, Isabella había perdido a sus amigos de la misma edad a manos de Ariadne. Después de ser encerrada en el convento, ella no pensó ni por un momento que era su culpa que sus amigas de la Sociedad de la Cruz de Plata no la contactaran. Ahora, poco a poco, estaba empezando a entender cómo funcionaba la alta sociedad de San Carlo. Ahora tengo un marido de buena familia y una cantidad infinita de tiempo. Ojalá el bebé en mi vientre fuera un niño. Un hijo le aseguraría a Isabella una posición inamovible en la familia Contarini. Isabella se mordió el labio. Espera, Ariadne. Espera, familia de Mare. Príncipe, hablemos. Alfonso, que había regresado al palacio del príncipe después de su audiencia con León III, fue interceptado por sus asistentes que lo habían seguido apresuradamente. Ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar de su regreso a su propia habitación, a la que no había vuelto en mucho tiempo.
Miró a los caballeros con una expresión seria. Su mirada decía, ¿es esto algo que tenemos que discutir ahora mismo? El señor Bernardino, que había leído la expresión de Alfonso, se deslizó por la rendija de la puerta. Por supuesto que es urgente, príncipe, ¿tu esposa? Alfonso, al escuchar la palabra esposa, abrió la puerta con una expresión inexpresiva. Los caballeros Bernardino, Manfredi y el señor Elco entraron en tropel por la puerta que Alfonso les había abierto. El señor Bernardino, que se dejó caer en la cama de Alfonso, en la que éste aún no se había sentado, exclamó: «¿Sí, príncipe, esposa?» El señor Manfredi también preguntó: «Príncipe, ¿se casó sin que lo supiéramos?» Alfonso permaneció en silencio. En su lugar, respondió Elco: «¿No lo vieron ustedes dos también?» «Ah. ¿Qué vimos? ¿Vimos una boda?» El señor Dino, que negaba con la cabeza diciendo que no había visto nada, y el señor Manfredi, que miraba al señor Elco con una expresión aturdida, se sorprendieron con las siguientes palabras del señor Elco. El día que escapamos del Palacio Real de Gálico, el príncipe firmó un documento. El señor Dino seguía confundido. ¿No fue gratis nuestro embarque en el barco del duque de Uldenburgo? ¿Acaso firmamos un contrato de pago posterior del flete antes de subir? Sin embargo, el señor Manfredi parecía haber comprendido algo. ¿No trajo la gran duquesa Lariesa un papel ese día? ¿Acaso el papel que trajo en ese momento era? El señor Elco no respondió. El señor Manfredi y el señor Dino miraron al príncipe Alfonso. El príncipe Alfonso, al recibir las miradas de los dos caballeros, se detuvo un momento y luego asintió pesadamente. El señor Manfredi exclamó: «Príncipe, ¿por qué no nos lo dijo? ¿De verdad era un contrato matrimonial?» El señor Manfredi, incrédulo, exclamó en voz alta: «Esa gran duquesa, por muy linda que sea, esto es». El señor Dino también intervino. «Yo pensé que era un contrato de préstamo de oro, un acreedor, no parecía un usurero». Las quejas de los dos caballeros continuaron. ¿Qué validez puede tener un contrato matrimonial firmado bajo una atmósfera tan coercitiva? Exacto, ¿no es eso una amenaza? Solo el señor Elco defendió el contrato matrimonial. Sea cual sea la circunstancia, el peso de una firma es grande. Ahora no se puede anular el matrimonio. Elco, ¿de qué lado estás? Ahora que el heredero al trono etrusco se case con la gran duquesa de Gálico solo beneficia a Gálico, ¿no? ¿De qué lado? Si se establece una alianza matrimonial con el duque Odón de Gálico, será un fuerte apoyo para el príncipe. Y además, ¿acaso van a ignorar todo el apoyo que hemos recibido hasta ahora del lado del duque Odón? El señor Manfredi exclamó exasperado: «Tus acciones han sido sutiles desde el principio, eres un espía de Gálico». Actualmente el valor de Alfonso se había disparado hasta las nubes. Era cierto que el reino etrusco había tratado con desdén al príncipe, pero si visitara cualquier país del continente central ahora, las calles estarían repletas de gente para ver el rostro del famoso general que había restaurado la antigua capital milenaria y había enaltecido el nombre de Dios. Para un hombre así, una princesa de la realeza de Gálico, cuyo poder nacional se había debilitado notablemente en los últimos años debido a la ausencia del rey, y además, no una princesa sino una gran duquesa, era claramente de un rango inferior. Sin embargo, el señor Elco respondió con un tono frío: «No habrá nadie que odie el reino de Gálico tanto como yo.